Muy buenas tardes. Estamos en la sesión número 10 del Seminario de Sustentabilidad. Vamos a esperar unos 5 minutos más en lo que demás gente comienza a integrarse a esta sesión. Posteriormente daremos inicio. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a esta sesión número 10 del Seminario de Sustentabilidad, organizado por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Este espacio, como saben, busca fortalecer y promover herramientas para un mundo más sustentable, haciendo concientización en todos estos temas de suma relevancia. En esta ocasión abordaremos el tema de ¿pueden adaptarse las especies marinas y las comunidades costeras al cambio climático? En esta sesión, pues se discutirá la capacidad de respuesta de las especies marinas, particularmente del Golfo de California y el Pacífico mexicano, ante los cambios oceanográficos derivados del cambio climático. Asimismo, se abordará cómo la sociedad mexicana está buscando reducir su vulnerabilidad frente a futuras perturbaciones en las zonas costeras. Será un espacio para la reflexión sobre los retos actuales y las estrategias de adaptación tanto en el ámbito natural como social. Para ello, en esta sesión nos acompaña el doctor Héctor Reyes Bonilla, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el Departamento de Ciencias Marinas y Costeras. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Desde 2001 ha estado a cargo de proyectos enfocados en la evaluación de los impactos del cambio climático sobre las pesquerías y la acuacultura a nivel nacional, colaborando con agencias gubernamentales y organizaciones nacionales e internacionales. Además, ha realizado evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático en comunidades costeras de diversos estados del país y cuenta con más de 10 publicaciones en revistas internacionales indexadas sobre adaptación natural y social al cambio climático. Agradecemos mucho su presencia y disposición para compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. Bueno, antes de iniciar, me gustaría compartir nuevamente y brevemente la dinámica de estas sesiones. Les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante toda la exposición. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirlos en el chat o bien al finalizar se abrirá un espacio de diálogo donde pues va a ser preguntas y respuestas, ¿no? Asimismo, el registro de asistencia se compartirá al concluir la sesión, por lo que les invitamos a permanecer hasta el cierre. Sin más preámbulo, agradecemos nuevamente la presencia del doctor Héctor Reyes Bonilla y le deseamos el uso de la voz. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes. Voy a subir la presentación. ¿Ya lo están viendo bien, perdón? Sí, ya se ve. Es que no tengo las dos pantallas, pero no alcanzo a ver. Bueno, buenas tardes. Sí, la idea es platicar un poco este tema, ¿no? De cómo se pueden adaptar. Bueno, doctor, disculpe. Ya, es que se había movido, pero ya quedó. Disculpe, adelante. La idea es platicar este tema de adaptación de especies marinas y comunidades costeras. Y aparte de, obviamente, presentarles información y pues todo lo de rigor, es discutir un poco, platicar un poco sobre la cuestión de cómo como sociedad estamos viendo este tipo de problemáticas y cómo nos pueden afectar un poco hasta el ánimo de cuando uno está escuchando toda esta bola de noticias, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión, ya está viendo la siguiente, es tener en cuenta que el cambio climático no es en este momento ya para México, sobre todo para el noroeste de México, ya no es un futuro ni una computadora, una proyección, ya lo tenemos encima, ya lleva más de 10 años afectando a la acuacultura, a la pesca, obviamente también a la parte humana del Golfo de California y de la península de Baja California, y de los grupos sociales más afectados han sido las comunidades costeras, ¿no? Y además, bueno, ya que es mucho más a veces fácil ver lo que pasa con la sociedad, pero los efectos ecosistémicos ya también los tenemos visibles, ¿no? Entonces, el punto es básicamente eso, o sea, el cambio climático ya está aquí, sobre todo les digo en el noroeste, pero hay maneras de enfrentarlo o de ver cómo podemos adaptarnos a él, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a platicar? Son estos temas, ¿no? Primero, ¿cuál es la situación actual? ¿Dónde andamos y cuáles son las tendencias?
¿Cuáles son los modelos de cambio climático que da a nivel internacional el IPCC, que es el grupo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático? Una notita intermedia que voy a comentar y luego entrar a la parte de adaptación de organismos y sociedades y luego discutir un poquito lo que llaman de geoingeniería, que para mucha gente puede ser la solución, que es la aplicación de soluciones tecnológicas de gran escala, como literalmente como tapar el cielo, para que la temperatura baje, ¿no? Entonces, la idea es platicar todo esto y bueno, ahí que espero que a ustedes les guste lo que vamos a platicar, ¿no? Pero bueno, primero, ¿dónde estamos? ¿Cuáles las condiciones en las que realmente está el cambio climático en México y a nivel mundial, ¿no? Esto que ven aquí es la temperatura que teníamos el 21 de abril, es decir, ayer, ¿no? Son los puntitos rojos que ven ahí a nivel mundial. Esta es la temperatura mundial, ¿no? Los puntitos de abajo son la temperatura entre 2000, quiero ver si mi ratón entra, pero ahí está. ¿Sí alcanzan a ver mi ratón, el puntero? Sí, sí se ve. Entonces, esta es la temperatura que se tenía en el 2000, entre el 82 y 2010, y esta es la temperatura que se tenía hacia el 2020, ¿no? 91-2020. Entonces, en relación a lo que era lo normal hasta 2010, hace tan solo 15 años, 16 años, la temperatura actual ya está casi 1.8 grados centígrados por encima del promedio. O sea, se ha elevado muy, muy rápido la temperatura en los últimos años, ¿sí? Esa cuestión la tenemos diariamente y la tenemos aquí enfrente. En este momento es el dato también, como ven ahí, del 20 de abril, de la NOAA, de los satélites de la NOAA. Tenemos una anomalía térmica, es decir, la temperatura está más elevada de lo normal en todo el Golfo de California. Y si se fijan el color anda por acá. Esto quiere decir que la temperatura enfrente de La Paz, San Lucas, y si quieren hacia Sonora, está 3 grados centígrados por encima del promedio. Es decir, no tenemos, esto es una cuestión, digamos que se debe a que hemos guardado calor, el océano guarda calor desde el año pasado, ¿no? Entonces, el Golfo hay como guardando calor, y ahorita lo está liberando. Pero el caso es que tenemos la temperatura muy elevada, y eso no es, o sea, el agua ahorita está a 25 grados cuando debía estar a 21 o 22, y eso no puede ser a veces una buena señal, porque tenemos esta combinación. Ese calor acumulado, tenemos el verano, que ahorita en agosto, julio ya vamos a empezar, lo normal, pero además está la amenaza, vamos a llamarle así, de que puede haber un evento del Niño muy fuerte. Eso que ven ahí son los modelos que dicen que tantos grados centígrados va a subir la temperatura del mar, y los modelos andan, como ven, entre 1 y 2 grados centígrados, ¿eh? Entonces, si le sumamos el calor acumulado que tiene 3 grados, el verano que tiene 29 grados y el Niño que va a tener al menos 1 grado, estamos hablando de que el mar va a estar a 31, 32 grados centígrados entre septiembre y octubre en La Paz, y eso es un problema severo para muchos organismos, ¿no? Los animales no están adaptados a esas condiciones. Dijeron, bueno, esto está pasando ahorita y nunca había pasado. No, tristemente llevamos 10 años con problemas, ¿sí? ¿Qué hemos visto? Es lo que ven ahí, un pequeño resumen de lo que ha pasado en la última década, ¿no? Hemos visto una disminución muy fuerte de la productividad del mar. Esto es en el Golfo de Ulloa, aquí al lado de Magdalena, que ha disminuido casi linealmente desde hace 20 años y sigue bajando. Tenemos lo que ven en el centro, que son estos colores rojitos, son animales que se murieron porque bajó la concentración de oxígeno. Cuando sube la temperatura, disminuye el oxígeno, es una relación química, y entonces el resultado está en que los animales están muriendo por falta de oxígeno. Y tenemos varazones enormes que ustedes han visto en el periódico, desde Ensenada hasta Baja California Sur. También lo que tenemos es este tipo de cosas que son acidificación. El agua está muy ácida, por cuestiones de el CO2 que está en la atmósfera se combina con el agua y se convierte en ácido, y está haciendo mortalidad de larvas y deformidad de adultos en moluscos de importancia comercial. En Baja California Sur, me refiero, no tenemos quizá todavía tanto este problema, pero en Baja California, en el estado norte, sí han tenido muchas dificultades económicas porque los ostiones se están deformando por la acidificación. Ustedes por ahí han leído que ahorita la producción de ostión de Baja California Sur es el número 1 a nivel nacional, lo cual es cierto, pero no es porque produzcamos más, es porque Baja California dejó de producir ostión por esta cuestión de cambio climático y acidificación, ¿no? Entonces nosotros ganamos no porque tenemos más ostiones, sino porque nos mantuvimos en la producción
pero ellos disminuyeron, ¿no? Entonces es un problema obviamente económico de gran escala, ¿no? Tenemos también, como ven a la derecha, lo que llaman las ondas de calor, que incluso a nivel terrestre las hemos sentido, y que han eliminado un montón de especies, sobre todo de mantequel, de sargazos y de pastos marinos en la costa del Pacífico. Y finalmente tenemos una serie de extinciones locales. Hay animales que realmente ya no viven donde vivían antes, poblaciones desaparecieron. Puse ahí 2 ejemplos. Es un pez que ya solamente lo encontramos en agua muy profunda, antes vivía en los arrecifes, y un coral a la derecha que se distribuía desde el Golfo de California hasta las Islas Marías y ya se fue extinguiendo localmente. Y ahorita nada más tenemos poblaciones sanas entre más o menos Loreto y La Paz. Entonces, bueno, sí ha habido un montón de problemas. El Golfo de California y la península de Baja California han sufrido por cambio climático. Entonces, bueno, en resumen, a partir de toda esta información ya sabemos cuáles son los cambios que están, bueno, las cosas que están pasando a nivel nacional, ¿sí? Las casitas que ven aquí implican la inundación, la elevación del nivel del mar, que ha afectado sobre todo al sur del Golfo de México y al Golfo de Tehuantepec. Las pelotitas azules son el efecto de los ciclones, que nos han pegado muy duro en Baja California, pero también en la zona de la península de Yucatán. El termómetro es la temperatura que sube en todo el país, en realidad, tanto en el mar como en la tierra. Y como platiqué, aquí tenemos 2 problemas particulares que no hay en otro lado del país: una disminución muy fuerte del oxígeno en el océano y un aumento del pH, es decir, se hace el agua más ácida. Entonces, en realidad, nuestra región es la que está más afectada. De los 5 cosas que puse, 4 tenemos en el noroeste de México, ¿no? Y eso implica, obliga que como sociedad pues, tenemos que ver cómo lidiar con este problema, ¿no? Cómo adaptarnos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los impactos que ya están registrados, son de todo tipo. Problemas en ecosistemas, cambios en distribución de especies, cambios en el comportamiento de la reproducción de los animales. Hay cada vez menos, bueno, se ha disminuido el reclutamiento, es decir, el número de larvas, ha aumentado el número de patógenos y tenemos sobre todo en Baja California Sur, una erosión costera muy fuerte porque el nivel del mar está subiendo, ¿no? En el caso del sector pesquero y turístico tenemos problema porque hay cada vez ciertos cambios en la disponibilidad de los stocks, de las poblaciones que pescamos. Las capturas varían mucho, en un año son muy buenas, en otro año bajan un montón. Hay especies que ya se nos fueron, literalmente, ya no las podemos pescar porque se movieron al norte o al sur. Dado que hay más ciclones, este tipo de cosas, el número de días de alta mar disminuye, por lo tanto, el número de días de trabajo de los pescadores también, y eso los obliga a aumentar el esfuerzo, a meter más lanchas en los días que está abierta el puerto para poder trabajar, y eso trae algunos problemas con el manejo de los recursos, ¿no? Entonces también eso ha disminuido, como los animales son chiquitos porque no están respirando bien o están deformados por el ácido, pues la rentabilidad es menor, o sea, se venden más baratos que lo que se vendía, entonces tenemos ahí otro problema. Están propensos a enfermedades e incluso ha habido problemas con infraestructura. Como el nivel del mar está subiendo, está inundando también, así como en el Golfo de México, aquí también, sobre todo en la costa de Sonora, y tenemos que ya los muelles y cosas parecidas están empezando a hundir, como quien dice, por el nivel del mar, ¿no? Pero les digo, esto es una cosa tristemente que es cierta, o sea, la tenemos en este momento, no es un modelo de computadora. Pues bueno, ya hay un efecto social muy evidente, ¿sí? Ya hay casas literalmente comidas por el mar, la comunidad pesquera de todo el estado se queja de que ha hecho todo lo que se le ha mandado para tratar de respetar las vedas, para tratar de hacer la pesca de la manera sustentable, pero no ven mejoras, y no ven mejoras porque el problema no es la pesca, el problema es el cambio climático, ¿sí? Entonces, esta situación es la que tenemos en este momento, ¿sí? Si uno lo ve así, pues está como que feo, ¿no? Pero en realidad no es para tanto, ¿no? ¿En qué sentido me refiero a esto? Hemos pasado peores cosas en este mundo, ¿no? El meteorito del Cretácico mató a miles de animales, millones de animales en cosa de un año, ¿no? No es como el cambio climático, que es lento, ¿sí? Y que en realidad el cambio climático no está extinguiendo especies, las está moviendo de lugar, las desplaza, cambia la lluvia, cambia la temperatura del agua, pero no está causando extinciones casi, ¿sí? La preocupación que tenemos es porque estamos perdiendo esos servicios ambientales. Cuando una especie se mueve al norte y yo ya no la puedo pescar, yo ya perdí el servicio ambiental. Entonces la preocupación a nivel mundial realmente no es por cuestiones, digamos, ecológicas, cuestiones de conservación de los ecosistemas. Nuestra preocupación es porque nuestra sociedad a nivel mundial está viendo afectada de manera indirecta por lo que pasa en el océano, y entonces por lo tanto tenemos una serie de inconvenientes sociales que tenemos que
solucionar de alguna manera, ¿no? Pues bueno, ¿qué se espera? ¿Qué es lo que dice el IPCC que va a pasar? El IPCC es, como les digo, la parte de las Naciones Unidas que está viendo lo de cambio climático y tiene una serie de modelos que se llaman SSP. Esos modelos son modelos sociales, no son modelos de computadora, digamos, basados en datos oceanográficos. Y como ven, están basados en cómo puede evolucionar la sociedad. El SSP1 dice que es el camino verde, que la gente va a empezar a mitigar, va a emitir menos CO2, va a hacer muchas, va a empezar a invertir en energías verdes, entonces nos va a ir bien, no se va a calentar mucho el océano, pero está el SSP5, que es vamos a quemar todo el petróleo que haya disponible en el mundo, y vamos a dedicarle todo el dinero a la tecnología, y no importa la naturaleza, y hacer un mercado global que es vender, 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 que más o menos así, ¿no? Entonces, todos estos, cada uno da un escenario diferente, y lo que ven a la izquierda, esto que está aquí, son cuántos grados se espera que suba la temperatura según el escenario, ¿sí? El SSP5, que es el que queme todo lo que tenga de CO2, nos puede llevar, como ven aquí, a una elevación de temperatura de hasta 5 grados centígrados al final del siglo. Y acuérdense que ahorita andamos por 1 grado arriba, ¿no? El que más o menos estamos siguiendo en la realidad es el SSP2, ¿sí? La sociedad está jalando por ese lado, sigue quemando CO2, pero está tratando de modular. Entonces, lo que se espera al final del siglo es que solamente, entre comillas, se eleve la temperatura a 3 grados centígrados, ¿no? Lo cual sigue siendo un montón. Esta era la meta a principios del siglo, era tratar de que no subiera de 2 grados centígrados, y eso ya lo pasamos en este momento, ¿sí? O sea, 50 años antes, 80 años antes, ya superamos la meta que teníamos, ¿no? Entonces, pues bueno, la cosa es esa, ¿no? El CO2 sigue emitiendo, y entonces estamos esperando que al final del siglo suban las temperaturas más o menos 3 grados, ¿eh? Y esto es lo que se espera, ¿ve? El modelo que estamos siguiendo es el 245, donde está la carita, es el año más o menos de 2025, y esto es cuando vamos a estar ya sobre los 2 grados centígrados. Si ven, esas son las fotos de México, específicamente de México, ¿eh? Entonces, tenemos una ventana de 25 años más o menos, hasta el 2050, para poder hacer algo, es decir, para poder mitigar la elevación de temperatura, adaptarnos, etcétera, para poder lidiar con este problema, ¿no? Y pues es una ventana que cada vez es más corta. Esto, cuando se empezó a discutir, estábamos aquí. En el año 2000 teníamos 50 años. Llevamos 25 años discutiendo y no llegando a nada como sociedad. Y entonces hemos perdido la mitad del tiempo, y tenemos que ver cómo empatar esa cuestión, digamos así. Entonces, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué ha aumentado tanto el CO2? Porque la sociedad humana lo solicita, ¿sí? Si ven, esto es cómo ha aumentado la producción de CO2 en el mundo. Prácticamente muy pocos países la han disminuido, entre ellos Rusia, curiosamente, ¿sí? Pero América Latina y sobre todo China y la India han elevado su producción de CO2 en más del 100%, ¿sí? O sea, lo han duplicado o triplicado. ¿Por qué? Porque están desarrollando económicamente, ¿sí? Están empezando a vivir los chinos como viven en Estados Unidos, son millonarios, son todo lo que ustedes saben. Entonces, están quemando muchísimos combustibles, están moviéndose por todo el mundo, están transportando mercancías, lo mismo los hindús, fabricando cementos, están construyendo, y al final lo que tenemos son elevaciones, como ven, del 61% del CO2 que había en 1990, ¿sí? Y no se ve que esto vaya a cambiar, no vamos a detener el avance social. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es adaptarnos, y de ahí la cuestión de la adaptación. Por eso el tema de esta plática es adaptación. A eso voy a empezar ya. El marco de referencia es lo que el gobierno dice, cómo nos vamos cuáles van a ser las condiciones que vamos a vivir, ¿sí? El Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático del gobierno federal nos pone estos datos, ¿sí? Dice que, por ejemplo, la precipitación para el 2080 va a disminuir en un 10% en el sur, es la zona más afectada del estado, va a ser esta, pero la temperatura va a subir mucho hacia el norte, ¿sí? Entonces, no hay zona del estado, pero que esté, digamos, libre. Quizás, bueno, si quieren, quizás la zona del centro, ¿no? Por aquí del municipio de Loreto, ¿sí? Pero aquí se nos va a llover menos, y aquí nos va a calentar más, ¿sí? Esto lo han hecho en forma de cuánto va a subir la temperatura, aquí es la derecha, y cuánto va a cambiar la lluvia, ¿sí? Se fijan, está muy interesante porque a corto plazo va a aumentar la lluvia, y es lo que hemos visto en los últimos años, ¿sí? Que ha aumentado la lluvia. Pero eventualmente para el año 2040 va a empezar a disminuir y se va a ir hacia abajo, ¿sí? Es decir, tenemos que gozar esta agua que tenemos ahorita, pues se nos va a acabar, ¿sí? Y en el caso de la temperatura, como saben, sigue subiendo y subiendo y subiendo, ¿sí? Estos son los pronósticos del gobierno federal, o sea, son los datos que usa el gobierno para tratar de adaptar a la sociedad, ¿sí?
En caso de nosotros, nos afecta mucho el nivel del mar. En La Paz, como ven, se espera que suba medio metro de aquí al 2100, es decir, va a subir casi a la altura de lo que es ahorita el malecón. Vamos a tener que mover el malecón, no sé para dónde, porque el nivel del mar va a subir y eso es prácticamente inevitable por lo que platicábamos, ¿no? Entonces, bueno, si uno ve esto, dice, está bien difícil, ¿no? O sea, las cosas no pintan bien, está muy feo, ¿no? Y sobre todo si uno es joven, porque saben ustedes que tienen 20, 30 años por delante o muchos más años, con los cuales van a lidiar con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, ya es un poco deprimente, ¿no? He estado yo en reuniones, en plática con mis propios estudiantes, y cuando salen estos temas, pues es un tema difícil de tratar porque sí, pues se ve feo, ¿no? La cuestión es, como vamos a platicar al final, pues que sí es cierto, sí está difícil, pero tiene solución. O sea, sí nos podemos adaptar. Y esa solución o esa cuestión de adaptación la tenemos que dar los especialistas, es decir, ustedes y nosotros, la gente que tiene educación, ¿sí? Y nosotros tenemos que dar la solución y luego proponérsela de alguna manera al gobierno, que espero que nos haga caso, y entonces poder trabajar, ¿no? Pero el punto está en que no debemos caer en derrotismo. Realmente todavía existen esos 25 años para poder hacer cosas y pues tenemos que aprovecharlos al máximo, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene la pregunta ya para cerrar los 20 minutos que nos quedan. Pues adaptarse, sí. México tiene, como ven, hay un sitio oficial de adaptación en relación a este tema y pueden buscarlo ahí en internet y lo van a ver un montón de cosas que están hablando, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar para ver si se van a adaptar los animales o no es muy diferente la adaptación social de la biológica, ¿no? La adaptación social es rapidísima, ¿sí? En un año podemos cambiar de opinión y empezar a hacer menos, tirar menos basura, quemar menos CO2, etcétera. Es muy, muy rápido, ¿sí? Pero depende de lo que haga el gobierno, las organizaciones, lo que nos eduquen, etcétera, ¿sí? No es tanto una iniciativa personal, ¿sí? Pero sí es muy fácil, o sí puede suceder, y está sucediendo, que una sola generación, o sea, los que tienen ahorita entre 20 y 40 años de invento, pueden aumentar o bien deteriorar su capacidad adaptativa, ¿no? La sociedad se mueve muy, muy rápido, ¿sí? Y todos se mueven en función al conocimiento previo, de manera que sí podemos trabajar por ahí. Cuando hablamos de la especie es muy diferente, los animales se mueven a su velocidad, ¿sí? Entonces su adaptación es un proceso extremadamente lento, puede tomar décadas o siglos, ¿sí? Y no se puede acelerar, al menos de manera natural, ¿sí? Entonces, si así lo vemos, ellos tienen más problemas, ¿sí? Y las presiones o las cosas que pueden pasar con cambio climático no las podemos predecir. O sea, esa es una situación difícil, pero en la parte social sí podemos tener un poco más de control, si lo quieren ver así, ¿no? Entrando a la parte marina, sí se pueden adaptar lentamente, pero lo pueden lograr. Y hay un montón de estudios científicos que buscan cuáles son las características para que se adapten más rápido, ¿sí? Entonces hablan de todos esos factores que ven ahí, y tiene que ver, en pocas palabras, qué tan grande es el animal y qué tan viejo puede vivir. Un animal grande, como un tiburón, y que puede vivir muchos años como un tiburón, se adapta muy lentamente, ¿sí? Tiene muy pocas crías y vive muchos años, ¿sí? Es lento la adaptación. Estamos hablando de una mosca, eso se adapta muy rápidamente porque vive 15 días y tiene muchísimas crías, ¿sí? Entonces, el tamaño y la longevidad del animal es fundamental para determinar quién se puede adaptar y quién no se puede adaptar. Y ya se están haciendo estudios a nivel mundial de esto, cuáles animales se pueden adaptar y cuáles no. ¿Cuáles no se pueden adaptar bien? Tiburones, mamíferos marinos. ¿Cuáles se pueden adaptar muy bien? Insectos, animales pequeñitos marinos, plancton, se pueden adaptar, ¿no? El único estudio que trabaja este tema en relación con la pesquería es lo publicaron hace unos 5 años, y como ven, a la izquierda dice ICA, que es el índice de capacidad adaptativa, y los animales grandototes, como las totoabas, como los atunes, tienen una capacidad adaptativa muy baja. Mientras que se van a la derecha, los botetitos y los gobios, y esos que son pequeñitos, tienen una capacidad adaptativa muy grande, ¿sí? Entonces eso va a implicar pues cambios en el ecosistema, ¿no? O sea, esos animales que se adaptan lentamente probablemente tengan problemas con cambio climático y los veamos moverse del lugar o desaparecer, mientras que los chiquititos van a seguir aquí, o sea, no van a cambiar esa parte del ecosistema, ¿sí? Y los del medio, como ven ahí, los pericos, los ángeles, los dorados, pues quién sabe, andan ahí, estamos en la duda cómo se van a mover, digámoslo así, ¿no? Pero digo, esa parte no la podemos modificar, esto es natural, el animal tiene que hacer su vida y tratar de adaptarse como él pueda, ¿no? Lo que está tratando de hacer es esto, disculpen que esté en inglés, pero no encontré nada en español, que es tratar de ayudar a los animales a adaptarse, ¿sí? ¿Cómo los quieren adaptar? Ayudar por medio de, primero, en algunos casos, por cuestiones de modificaciones genéticas, que voy a platicar al final, pero también de manera natural. Lo que están haciendo aquí en Bahía de la Paz es esto que ven ahí.
Se están tomando corales que están, por ejemplo, en el caso de arrecifes, corales que han soportado la elevación de temperatura muy fuerte, están caracterizándolos, cuáles son sus genes, cuáles son sus características, y luego los están utilizando para repoblar en otras áreas donde hubo mucha mortalidad. De tal manera que esos corales van a llegar a reproducirse y van a empezar a pasar sus genes a la siguiente generación y van a tener una nueva generación de coralitos adaptados, ¿no? Entonces, ese proceso lo podemos hacer, como ven ahí, en más o menos en 50 años. No está mal para motivos de la tasa de adaptación de un animal, es un buen tiempo, ¿no? Pero obviamente pues, implica un montón de inversión, tiempo y planificación, que es lo que se está haciendo ahorita con la restauración a nivel mundial. Entonces, a nivel de los animales, en resumen, pues es dejarlos que ellos hagan su vida y a ver qué pasa, ¿no? Pero la gente no, la gente, como digo, de un día para otro puede cambiar su comportamiento. Entonces, esa es la parte donde debemos incidir, cómo podemos influir en la parte social, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de adaptación a cambio climático, tenemos que ver de qué nos entendemos, ¿no? Las Naciones Unidas dicen que la adaptación es eso, ajustes en los sistemas sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos, ¿sí? Ya sean reales en este momento o previstos, lo que se espera con esos modelos que les platiqué, ¿sí? Y es un enfoque reactivo, o sea, voy a tratar de esperar cuando pase el cambio y voy a ver cómo me puedo adaptar, ¿sí? Que es la manera nacional, generalmente hacemos eso, ¿no? Hace un cambio y entonces vemos qué hacemos, ¿no? Pero lo que está proponiendo Naciones Unidas es que no funciona eso porque estamos gastando mucho dinero y todos los años están cambiando cosas y se va a hacer imposible. Lo que tenemos que hacer es planear, tratar de tomar decisiones previas, ¿no? Y es lo que dicen es que tenemos que tener un enfoque proactivo, ¿sí? Es decir, desde ahorita pensar qué puede cambiar, pero qué puede ser afectado, ver qué tenemos que cambiar para que no sea afectado y entonces beneficiarnos, ¿sí? Es decir, adaptarnos desde este momento, no esperarnos 25 años, ¿sí? Y entonces es la manera como vamos a poder lidiar con el cambio climático. Cuando se habla de adaptación, se habla del concepto de vulnerabilidad, o sea, qué tan vulnerables somos cuando hay una perturbación, ¿sí? El término en el sentido de cambio climático, tiene estas tres componentes, lo que llaman la exposición, que puede ser la elevación de la temperatura, la baja del oxígeno, etcétera, que es una cuestión ambiental. La sensibilidad, que es qué tan débiles somos para ese cambio, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en un lugar donde hay vías de comunicación, no nos podemos adaptar muy fácilmente, somos muy vulnerables, ¿no? Gente de mucha edad también tiene mucha dificultad para adaptarse, o si es pobre, o bien si tiene acceso a información limitado, o si no sabe leer y escribir, son muy sensibles al cambio climático, ¿no? Pero también está la parte de adaptación, o sea, cómo podemos solucionar estas cosas, que es por medio de escolaridad, por medio de organización comunitaria, por medio de apoyo de los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces el gobierno mexicano tiene todo esto y lo cuaja en un modelo, perdón, que es el modelo oficial de cambio climático que tiene el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. En la página lo pueden buscar y ahí lo pueden encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que les acabo de platicar? Suman la exposición, que es una escala de 0 a 1, a la sensibilidad, que es otra escala, es una cuestión social, le restan la capacidad adaptativa y llegan a la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, suena así como muy sencillo, pero en realidad es muy complejo. Encontrar cuál es la exposición implica un montón de análisis, digamos, oceanográficos y biológicos. La sensibilidad son análisis fundamentalmente sociales, y la capacidad adaptativa son cuestiones políticas, que tanto el gobierno quiere invertir en educación y esto, ¿no? Es decir, todos los sectores están involucrados en la cuestión de adaptación al cambio climático, y eso nos ha llevado a que hay lugares, bueno, ya existe, todos estos estudios se han realizado, y lo pueden encontrar en la página del Centro de Estudios de Desiertos Océanos, que pueden ver ahí, está la liga ahí abajo, de cuáles son las vulnerabilidades en todo el país, ¿sí? Si ven aquí a la derecha está el mapa de México, y hay un valor de vulnerabilidad que hacia arriba es verde y hacia abajo es rojo. El verde es un lugar que está bien adaptado, o sea, es poco vulnerable, poco débil ante cambio climático, que curiosamente es la península de Baja California y Sonora, y bueno, el noroeste de México. ¿Por qué? Porque somos ricos, tenemos mucho dinero aquí, ¿sí? Hay un Cabo San Lucas, hay un Hermosillo, hay un Ensenada, hay un Tijuana, se mueve mucho recurso, hay mucha educación, hay muchos recursos, y eso hace que nos podemos adaptar a la cuestión. Mientras que se van al Golfo de México, donde la gente tiene muchos menos recursos y además depende mucho del mar, se hace muy vulnerable, ¿sí? Particularmente donde tenemos ahorita el problema del petróleo, tristemente, si se fijan, aquí, de por sí es una zona muy vulnerable a cambio climático, ¿no? Entonces, estos datos ya existen para México y también existen, si ustedes entran, pueden modificar estos cejitas y acercarse a un estado o a lo que quieran y ver la vulnerabilidad o la capacidad adaptativa. Toda esa información que les digo ya está en internet, ya la pueden consultar
la pueden hacer una tesis con ella si gustan. Y recorté los datos de Baja California Sur. ¿Sí? Estos puntitos rojos, ya cuando ya lo acerco al estado, ya cambia, porque es nada más la vulnerabilidad del estado. Entonces, el valor más alto es 1 en el estado y el 0 no es vulnerable casi, solamente pensando en el estado. Y las rayas son los municipios, medio feamente dibujados, pero ahí van, ¿no? Lo que estoy queriendo entender es cómo hay ciertas zonas del estado muy vulnerables, ¿no? Que es básicamente lo que es entre Loreto y La Paz, perdón, entre el Valle y La Paz, esta parte donde está Isla San José y demás, y la parte de más o menos San Ignacio, un poco por aquí. La zona de Guerrero Negro no está mal, la zona de Cabo San Lucas no está mal, La Paz misma no está mal, pero estas son nuestras zonas débiles, estas zonas donde tenemos que ver la manera de apoyar a las comunidades costeras o a las comunidades que dependen del mar para poder subir este color de rojo a verde, ¿no? Y que entonces la población pueda lidiar con el cambio climático. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos reducir la vulnerabilidad? ¿No? Suena así como maravilloso, pero sí es factible, ¿no? Hay dos formas: disminuir la susceptibilidad, por ejemplo, aumentar la educación, hacemos que sea menos susceptible la gente, o aumentar la capacidad adaptativa, por ejemplo, invertir en caminos, invertir en obras en muelles, invertir en cosas por el estilo, que ayuden a que cuando hay un problema la gente pueda reaccionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ven ahí a la derecha? La primera condición es como la zonificación, construcción de represas, diversificación pesquera, ¿no? La capacidad adaptativa mejora si mejoramos los servicios de salud, más información pública, disminuyendo el desempleo, ¿sí? Y al final, curiosamente, si mejoramos nuestra vulnerabilidad social, también mejoramos la capacidad adaptativa de las especies, porque las vamos a explotar menos. Si tenemos una necesidad muy imperiosa como sociedad, vamos a empezar a utilizar todos los recursos, ¿no? Es típico. Entonces le vamos a pegar muy duro a la pesca. Si tenemos una cuestión que podamos controlar nuestra vulnerabilidad y hacer otro tipo de acciones, por ejemplo el turismo, por ejemplo la agricultura, etcétera, etcétera, entonces la pesca se puede ver menos afectada y entonces se ven como una ventaja, ¿no? Entonces, el mejorar nuestra vulnerabilidad como sociedad, de rebote va a mejorar la vulnerabilidad, o bueno, va a disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas de Baja California. ¿Cómo está la cuestión de adaptación en comunidades costeras? México somos finísimos para adaptarnos. Cuando algo cambia, la gente se mueve muy rápido y no le pregunta al gobierno ni nada, empezamos a actuar, ¿eh? Y eso es una gran ventaja que tenemos en este país, ¿eh? Esto es un estudio que hicimos a lo largo de unos 2 años, es un ejemplo, porque hay varios más, donde le fuimos a preguntar a comunidades en Punta Breojos, en Loreto, en Cabo San Lucas, demás, sobre ciertos recursos, cuáles eran los problemas que ellos veían de cambio climático, ¿eh? O problemas sociales, ¿eh? Entonces, eso que ven a la derecha son las respuestas que la gente nos daba, eran cooperativas y gente de los pueblos o de las comunidades, y veían ellos mismos a partir de un análisis, un estudio que los va llevando, decidían cuáles eran los mayores aspectos de presión y cómo podían aumentar su capacidad adaptativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes son pescadores de erizo, el gran problema es la acidificación del océano, el Niño y las tormentas, ¿sí? Son muy vulnerables porque no puedo controlar nada de eso, ¿sí? O sea, no puedo controlar ni la tormenta, ni el océano, ni el Niño, ¿sí? Pero si ustedes están trabajando pulpo, el problema es que hay cambios de la comida, afloramiento, tormentas y el Niño también, pero la vulnerabilidad es moderada porque tenemos relativamente poca pesca y hay un desarrollo de la zona costera. Entonces, cada recurso es diferente y este tipo de estudios ya está haciendo a nivel de todo el estado. Lo están llevando a cabo sobre todo la gente del CICIMAR y tienen resultados, la verdad, bien interesantes. Y en resumen, lo que has encontrado es esto, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente pide para adaptarse? O sea, que el gobierno y que la sociedad, o sea, tanto los académicos, gobierno, organizaciones civiles, les ayudemos a adaptarse, ¿no? Uno, piden que se evalúe la susceptibilidad en las áreas protegidas. Mucha gente depende de lo que pasa en Balandra, de lo que pasa en Loreto, de lo que pasa en Cabo San Lucas, pero bueno, sí, en Cabo San Lucas o en Espíritu Santo, y si algo pasa ahí, pues va a afectar a los turisteros o a los pescadores o a quien ustedes gusten. Entonces ellos piden que se hagan este tipo de análisis para ellos poder prever cómo va a ser su futuro, ¿no? Otras comunidades pesqueras piden el establecimiento de reservas marinas precisamente para salvaguardar sus recursos, ¿no? Y actualizar programas de manejo igual para tratar de hacerlo que sea un poco más eficiente y más sustentable el uso del mar, ¿no? Otra gente pide monitoreos biológicos, necesitamos saber cómo sube la temperatura, cómo cambia el océano, etcétera, para poder tomar decisiones, que va de la mano con esa vulnerabilidad de los recursos marinos. Pero otras personas se van, por ejemplo, por el lado de la biotecnología. Dicen, bueno, ¿por qué no mejoramos los cultivos por medio de biotecnología? O sea, hacer cultivos de ostiones, de jureles, de guachinangos,
y hacerles ahí modificaciones genéticas para que crezcan más rápido y los venda yo mejor, ¿no? También ellos dicen que pueden aceptar cambios en artes de pesca, igual para mejorar su sustentabilidad, perdón, ajustar sus tasas de explotación. De hecho, ellos mismos ya lo están haciendo por decisiones comunitarias, porque como los peces están yendo, pues ellos tienen que pescar menos, porque no queda otra opción, y ver cómo aprovechan lo poco que pescan o lo menos que pescan para sacar más dinero, ¿no? Y en el fondo lo que están pidiendo es eso, información y además la cuestión legal. Necesitamos que el gobierno tenga leyes que nos permitan hacer todo esto que estamos haciendo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que está pasando? Sí nos podemos adaptar, pero necesitamos esa combinación, ¿sí? Necesitamos organización, necesitamos acceso a créditos, necesitamos educación, fuentes alternativas de ingresos, etcétera, que no lo puede solucionar ni una comunidad, ni un gobierno, ni una universidad, ni una organización civil solas. Tenemos que trabajar todos en conjunto, ¿sí? Entonces, trabajando todos en conjunto, teniendo un plan, entonces vamos a poder llegar a algo y vamos a podernos adaptar tenemos esa ventanita de 25 años, pero en Baja California Sur tenemos un problema, tenemos un marco legal que no está funcionando muy bien. Estos son los instrumentos de planeación climática a nivel nacional, ¿sí? Y lo que ven ahí en rojo son los más importantes de nivel marino, ¿sí? La ley estatal, el reglamento de cambio climático, etcétera, ¿no? Si ven los cuadritos verdes son qué estado ya tiene ese instrumento, y si ven Baja California Sur tiene un montón de huecos en blanco, ¿sí? Es decir, Baja California Sur los legisladores no han hecho su tarea, y apenas estos últimos 2 años tenemos una ley de cambio climático, no la teníamos, y tenemos un atlas estatal de riesgo que no lo teníamos, eso lo hizo la universidad, ¿no? Pero éramos de los estados que teníamos menos adaptación o capacidad legal para adaptarnos al cambio climático, ¿sí? La Ciudad de México pues, es la que gana siempre, ¿no? Ya la llevamos, ya tenemos ya tenemos 10 de los 17 instrumentos, pero nos faltan muchísimos, ¿sí? Es decir, en Baja California Sur lo hemos tomado muy a la ligera, a pesar de todos los problemas que tenemos, y necesitamos ir como ciudadanos y hablar con nuestros representantes en las cámaras y decirles, oigan, hagan su tarea porque si no nos va a comer esta cuestión. O sea, nos puede comer que esto es una de las cosas que pueden pasar, ¿sí? Ustedes pueden entrar a Google y hay una página de internet que se llama así, Open Buildings, donde ponen a todos los edificios del mundo y cómo va a subir el nivel del mar, ¿sí? Y esa línea que ven es cómo va a subir el nivel del mar en el malecón. Es decir, todos los puntitos verdes que ven ahí rojos se van a inundar. Son casas, pueden ser establecimientos o pueden ser lo que ustedes gusten, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con eso, no? O sea, una vez que se inunden, ¿qué vamos a hacer con todo ese terreno, con todas esas construcciones, con el muelle fiscal que se va a inundar, etcétera, y se va a quedar abajo del mar? Algo tenemos que hacer, y si no planeamos, pues vamos a tener un problema enorme en la ciudad, cuando esta cosa se presente, ¿no? Y pues la inversión va a ser, no hay manera que el gobierno o el municipio pague por todo esto, ¿no? Necesitamos adaptarnos y necesitamos tener la información a tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo estamos tratando de adaptarnos? También se ha hecho esto, tratar de hacer modificaciones genéticas, tratar de hacer cambios en el medio, ¿sí? Es decir, modificar la naturaleza, ¿sí? Y eso implica cosas como la que ven aquí, ¿no? Poner un montón de espejos en el cielo, literalmente, para reflejar el sol y que se caliente menos, ¿sí? Inyectar sulfato para que llueva más, ¿sí? Modificar genéticamente los corales, los peces o los árboles para que entonces puedan sobrevivir la temperatura, ¿no? O sea, todos son soluciones tecnológicas que no le hacen mucho caso y no se preocupan por la conservación. Simplemente es cómo puedo solucionar un problema que tengo como sociedad, ¿sí? Y eso es lo que pueden ver ahí, incluso en revistas internacionales de altísimo nivel como Nature, ¿no? Ellos quieren cambiar las nubes para salvar la gran variedad de arrecifes, ¿no? O quieren soltar un montón de plancton, perdón, de fósforo para que aumente el plancton y se coma el CO2. Pero esto no es una solución, esto es un parche que puede afectar a la ecología en todo el planeta, si quién sabe cómo, no tenemos idea qué puede pasar, y mientras seguimos emitiendo CO2, ¿no? Entonces es peligroso, creo yo, ¿no? Ya los gobiernos, incluso, como ven ahí, dice Australia, necesitamos hablar sobre ingeniería a nivel de gobiernos, ya están tratando eso, como no es una solución inmediata porque vamos a seguir emitiendo CO2, necesitamos modificar a la naturaleza para que aguante. Pero no es para mejorar a la naturaleza, es para mejorarnos a nosotros, para salvar nuestro nivel de vida, ¿no? Y pues eso es una cuestión que lo pueden ver ustedes bien, o lo pueden ver mal, pero el chiste es que ya está en todo el mundo impulsándose este tipo de cosas para tratar de adaptarnos de manera un tanto forzada, ¿no? Por medio de la tecnología y de la ciencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ve la gente esto?
Esto es una curva de respuesta que han hecho los sociólogos, que dice que está así, ¿no? Dice que la etapa 1 es el optimismo desinformado. Cuando uno no sabe nada, siempre está contento, ¿sí? No pasa nada, el mundo es perfecto, ¿sí? Cuando empiezo a conocer un poco, me empiezo a ser demasiado pesimista, ¿sí? Y a veces, si leo demasiado, me caigo en el, como dice, el valle de la desesperación. Creo que todo no tiene solución y que se va a ir al demonio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cierro los ojos y me convierto en un optimista informado. Perdón, empiezo a tener más información, sí, me convierte en un optimista informado y a lo mejor puedo hacer las cosas que cambien. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Así estamos más o menos en Baja California Sur, ¿sí? El optimismo desinformado son la gente de la calle que cree que con la tecnología podemos arreglar todo, que todo tiene solución y que Dios proveerá, ¿sí? O sea que las cosas solitas se van a solucionar, ¿no? En medio de ese pesimismo informado estoy yo, los científicos que estamos diciendo, bueno, la cosa está mal, pero tiene cierta solución, ¿no? Y en el Valle de la Desesperación yo tengo a muchas de mis estudiantes que veo a lo largo de los semestres que están ahí, ¿sí? Están muy tristes, que no ven futuro a esto, que no ven para dónde. Y el resultado es esto, muchas incluso abandonan la carrera porque no le ven futuro y se dedican a hacer, como dice ahí, se dedican al circo, a la permacultura, con tal de cerrar los ojos y convertir regresar al optimismo desinformado. Otros o otras lo que hacen es empiezan a informarse, empiezan a aprender y se mueven del valle de la desesperación al pesimismo informado. En este momento estamos así, pero lo que tenemos que llegar es a la etapa 4. ¿Sí? Lo que tenemos que llegar es que ustedes, estudiantes, los otros académicos, etcétera, sobre todo son los gentes que manejamos el conocimiento, nos movamos hacia allá, ¿sí? Nos informemos, sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, entonces llevemos ese optimismo informado, ¿sí? Que es el que yo tengo ahorita en este momento, digamos, ¿sí? O sea, yo creo que sí tenemos una solución, pero tenemos que trabajar rápido, ¿sí? Y una vez que llegamos a ese optimismo informado, podemos influir sobre la gente que es la que toma decisiones, ¿sí? Y llegar a esa etapa 5, que es el éxito de la realización. Pero esto cae en nuestras manos. Esto no lo va a hacer un gobierno porque el gobierno está en el optimismo desinformado. Esto no lo va a hacer la gente de la calle porque está en esa sección, ¿sí? Tampoco lo va a hacer un joven que esté desesperado. Los que lo vamos a hacer somos los que estamos en el 2 o en el 4. Y espero que ustedes que están escuchando esta plática caigan en uno o en el otro y que eventualmente en 5 años o 10 estemos todos en el 4 para poder hacer que en los 25 años que nos quedan podamos adaptarnos y entonces podamos sobrevivir con daños menores el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar la crisis? A eso le digo, la gente que ha trabajado sociología tiene estos datos, ¿no? El primero es reconocer la ansiedad, ¿no? O sea, es importante que uno no debe cerrar los ojos, ¿no? O sea, debes reconocer que el problema está ahí y que es un problema que es solucionable. Si lo ves como algo imposible, ya caminó el asunto, ¿sí? Segundo, como dice ahí, desafiar la voz interior de no tiene solución y encontrar el camino a la acción, ¿sí? ¿Cómo incidir en políticas públicas? ¿Sí? Es posible hacerlo como académicos, es posible hacerlo como jóvenes, como estudiantes. Uno cree que en México no es posible, pero se lo digo por experiencia, sí se puede hacer, ¿sí? Entonces el papel es tomar esa posición y lanzarse, ¿no? Proporcionar, como nosotros somos académicos, información veraz para que la gente lo conozca y entonces no esté mal informada, pero sobre todo crear redes de apoyo. Ni el gobierno solo puede, ni la universidad sola puede, ni las organizaciones pueden, ni las comunidades pueden solitas. Todos tenemos que trabajar, formar alianzas, ¿sí? Y es como entonces vamos a poder llegar a algo útil, ¿no? Como dice ahí, actuar rápidamente pensando en corto plazo, pero pensando en largo plazo, planificar, ¿sí? Entonces, uno no nada más es académico, uno también es un ciudadano, ¿sí? También tenemos un voz, tenemos un voto, podemos hablar con la gente que no es académica y entonces influir con esto, ¿sí? Y ayudarles a que vean a lo lejos y que vean que esa es la manera como vamos a poder solucionar la problemática, ¿no? Y la última, porque yo soy biólogo, es bien importante reconectar con la naturaleza y con la gente, ¿sí? O sea, volver a platicar con la gente, cuando ustedes sean estudiantes o quizá lo son, cuando uno empieza a estudiar biología o ciencias ambientales o agronomía o lo que sea, uno le gusta estar con la naturaleza, está ahí porque le gusta la naturaleza. Y luego se hace académico y como se va perdiendo, hay que tratar de reconquistar esto, ¿no? Hay que volver a ser un estudiante primigenio, le digo yo, volver a admirar a la naturaleza y volver a volverse una persona normal, ¿no? Una persona que convive con todos los elementos de la sociedad, como cuando estábamos en la prepa, y entonces poder ayudar. Y entonces realmente poder ayudar a toda esta gente que es la que está necesitando la información, ¿no? A todas las comunidades con las que hemos trabajado, básicamente nos dicen eso, que necesitamos información, necesitamos ver cómo podemos solucionar esto, tal, y se acercan a nosotros como académicos, pero siempre llegamos a la conclusión de que una vez que se enteran tenemos que ir con gobierno o con organizaciones para encontrar ese apoyo. Entonces, en conclusión, es cierto, el cambio climático nos está afectando,
pero sí tenemos posibilidades de adaptación, tanto los organismos como las sociedades, sobre todo las sociedades, muy rápido, o es potencialmente muy rápido, ¿sí? Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que aumentar esta resiliencia y tenemos que mejorar nuestra capacidad adaptativa y lo tenemos en las manos, es cosa de decidir si hacerlo, ¿sí? Y es fundamental, nuestro papel como científicos y como personas preparadas es claro, somos los que tenemos la información, los que tenemos los canales para que la gente se comunique con el gobierno y somos los que podemos tomar esta responsabilidad. Es decir, y es bien importante eso, no nada más es cuestión de tener conciencia, sino responsabilidad, tomar cartas en el asunto, actuar, no nada más darse cuenta del problema y decir cosas en internet, ¿no? Sino actuar para que la cosa mejore, ¿no? Y recordemos que la ventaja de oportunidad es muy pequeña, ¿eh? Esto tenemos que iniciarlo a corto plazo y pues rápidamente, ¿no? Si les gusta leer, les recomiendo este tipo de libritos, ¿sí? Hablan de lo mismo, de cómo podemos enfrentar la problemática del cambio climático desde muchas versiones diferentes, como ven, son libros escritos por españoles, por mexicanos, por franceses, que tienen diferentes visiones, pero al final todos vamos para el mismo lado, ¿sí? Cómo podemos tratar de solucionar el problema del cambio climático y al mismo tiempo tratar de mejorar nuestra sociedad, hacerla un poco más justa y más pareja, ¿no? Y bueno, en agradecimientos, como bien mencionaron hace rato, hemos trabajado en muchos proyectos y toda esta gente es con quien hemos colaborado, que nos han dado recursos y con quien hemos podido generar esta información y que hemos ido a trabajar con la gente para ayudarles un poquito a que tengan su mejor adaptación al cambio climático. Pues muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Sin duda es un tema muy interesante y del que siempre hay que seguir informándonos, ¿no? A continuación iniciamos con la sección de preguntas o comentarios. Me parece que vi un comentario durante la sesión de Marta. Preguntaba acerca de sería un pH más bajo, ¿no? Pero si gusta puede tomar la voz para explicar un poco más su duda, ya que a lo mejor era durante su explicación, entonces ocuparíamos a ver cuál es su duda. Adelante, Marta. Uy. ¿Ya me escucho? Ya. Sí. Ah, no, bueno, eso fue durante la charla, ¿no? Pensé que estaba viendo el doctor el comentario. No, fue como nada más un juego de palabras, ¿no? O sea, aumenta la acidez, pero disminuye el pH. O sea, como que sí. Dijo aumenta el pH, sino que más bien... Ah, me equivoqué, perdón. Sí. Disminuye. Eso era todo. Y ya, bueno, ahí van otras preguntas, si quieres de una vez la hago, que están ahí en el chat. Dice, por ejemplo, del sargazo, ya ve que ha habido muchos arribos de sargazo del Caribe, ¿no? Y pues se está estudiando, ¿no? Principalmente del uso que se le puede dar a ese sargazo. Pero, ¿cuáles serían las principales causas? ¿Sería el cambio de temperatura o aportes nuevos de fertilizantes o las zonas costeras adyacentes están, como lo acabo de decir, se están, digamos, creciendo económicamente y también están contribuyendo a mayores aportes de nutrientes exagerados, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las, digamos, es multifactorial, pero los arribos de sargazo es un problema, ¿no? De hecho, es todo junto. Es una combinación de dos cosas. El cambio climático ha causado dos problemas, que fueron los que iniciaron todo. En el pasado, ese mar de los sargazos estaba en otra región del mundo, estaba más al norte, ¿no? Lo que empezó a pasar es que como está calentándose el mundo, lo que se calienta primero es la tierra, no el mar, ¿no? El mar se calienta más lentamente. Cuando tenemos esta diferencia de temperaturas entre el mar y la tierra, los vientos se hacen más fuertes. Entonces, los vientos alisios, que son los vientos que recibimos aquí en esta parte del mundo, empezaron a arrastrar polvo del Sahara, que tiene mucho fierro, hacia el mar Caribe. Ese fierro es un cofactor que le llaman para que entonces las plantas crezcan más rápidamente. Entonces, el primer factor fue que empezó a llegar tierra, y bueno, en este caso sedimento, con mucho fierro. En segundo lugar, lo que usted dice, la parte humana, estamos aportando un montón de nitrógeno en toda esa parte entre Colombia, Venezuela y Brasil, a los ríos, están los ríos más caudalosos del mundo, ahí el Orinoco y el Amazonas, están llevándose muchos nutrientes. Entonces
Entonces es un caldo de cultivo excelente. Tenemos muchísimos nutrientes producidos por la mano del hombre. Tenemos un cofactor que produjo la naturaleza, en este caso el cambio climático, y además la temperatura es más elevada. El resultado fue que fue el caldo de cultivo perfecto para que se llegara el sargazo y empezara a crecer. Y empezó hace 10 años, empezó a formarse esa mancha, y ahorita ya es una mancha gigantesca, ya es una cosa enorme, ¿no? Y todos los años tenemos esa arribación de sargazos porque es la combinación de los dos, de cambio climático y de efecto humano. Si podemos disminuir la cantidad de nutrientes que metemos en el mar, quizá disminuirá la cantidad de sargazo. Pero mientras siga llegando fierro del Sahara, que es inevitable, y la temperatura siga subiendo, que es probablemente inevitable, el problema va a seguir, ¿no? Y esa es la razón por la cual el gobierno mexicano ya está tomando cartas en el asunto, en el sentido de que no es un problema de que un año, sino es permanente. Ya vamos a tener el sargazo todos los años en el Caribe mexicano, y pues eso nos va a afectar en múltiples formas. Pues muchas gracias, doctor. Otro, no sé, de una vez voy a comentar, el comentario que puse otro fue de que en relación a las, ¿cómo puedo decir? Las emisiones, ¿no?, de gases tóxicos y de invernadero, pues actualmente, desgraciadamente, pues como que, bueno, yo como maestra, profesora, que pues consciente, ¿no?, veo que hay muy poca voluntad política a nivel mundial para evitar estos emisiones, y los ejemplos clásicos son las guerras que hay ahorita entre Israel, Estados Unidos, Irán. ¿Cuántos gases invernadero, efecto invernadero y tóxicos además no se han generado, ¿no? Entonces como que a veces siente uno, yo, ¿no?, en particular digo, bueno, es como que estamos jugando a querer cambiar, a establecer leyes o a poner a aranceles o evitar algunos países ponerle pretexto que estás generando esto, pero ellos mismos no están, hay muchas contradicciones, vamos, ¿no?, políticas, ¿no? Sí, o sea, la cosa es que los países no pueden tener su propio desarrollo, ¿no? O sea, la India y China quieren ser Estados Unidos, y tienen, si lo quiere ver uno así, todo el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces van a seguir emitiendo CO2 en cantidades industriales, ¿no? Y los mismos, tanto la India dijo, nosotros no vamos a dejar de emitir CO2 hasta el año 2060, ¿sí? O sea, ya lo planteó como tal, y volvemos, tienen todo el derecho de hacerlo, y cierto, nos van a afectar a todos los demás, ¿no? Eso es cierto, pero no hay manera de obligar a un país a que en aras de los otros ciento y tantos países haga algo, ¿no? Y eso pensando en la India, que es un país como nosotros en desarrollo. Imagínate tratar de convencer a Estados Unidos, a Rusia, a China o a Australia, ¿no?, que son nosotros que dijeron, no vamos a dejar de emitir CO2. Pues está difícil, ¿no? De ahí la cuestión, o sea, uno ve eso y dices, es que no tiene solución. Realmente sí tiene solución, pero no vamos a poder mitigar. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. La mitigación ya está fuera de juego completamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Gusto en saludarlo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o tiene alguna otra duda? Sí, bueno, si no hay comentarios o dudas al respecto, voy a compartir pantalla. Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Reyes Bonilla por su valiosa participación como ponente en el Seminario de Sustentabilidad, con el tema de ¿pueden adaptarse a las especies marinas y las comunidades costeras al cambio climático?, realizado el presente 22 de abril de 2026 en marco de los seminarios de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Este reconocimiento se hará llegar vía correo electrónico, y pues muchas gracias nuevamente, doctor, por su participación. Sin duda es un tema que todos los años, todo el tiempo es de suma relevancia, la verdad, porque pues ya es algo que se vive. Entonces hay que como generar muchísima conciencia al respecto. Pues muchas gracias por la invitación y bueno. ¿No? También agradecemos también a los presentes que en esta sesión de seminario de sustentabilidad, la sesión 10, y también les recordamos que registrar su asistencia compartida en el chat,
y finalmente los invitamos a continuar participando en las próximas sesiones y pues que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.